Cuando necesitemos que un ciclo dé un número de vueltas determinado, la mejor opción es un ciclo for. Además de trabajar con variables enteras, podremos hacer iteraciones recorriendo cadenas elemento por elemento. Trabajar con un ciclo for, cuando ya conocemos el número de vueltas que va a realizar nuestro ciclo, es muy sencillo, dado que para estructurar un ciclo for, lo único que tenemos que hacer es indicarle el número de vueltas, porque nuestra variable de control automáticamente se va a ir incrementando. Tenemos aquí, por ejemplo, en su sintaxis, que colocamos for. Posteriormente, vamos a colocar nuestra variable de control, que en este caso puse la letra i, en un rango, colocamos in, y luego el rango, en este caso el número 3, para que nos dé 3 vueltas. Va a dar 3 vueltas para escribirnos la palabra hola. Esta es toda la sintaxis. Aquí colocaríamos el cuerpo de nuestro ciclo indentado para indicarle que todas las líneas que estén indentadas van a pertenecer al cuerpo del bucle y de nuestro ciclo for. Vamos a ver cómo está funcionando. Lo corremos y en nuestra terminal vamos a ver que se nos imprime 3 veces la palabra hola. Aquí la tenemos. La imprimió 3 veces porque le indicamos que va a dar 3 vueltas al colocar rango 3. Al final de nuestra línea de nuestro for hay que colocar 2 puntos como sintaxis de la estructura for. Vamos a usar un ciclo for para calcular un promedio de 4 calificaciones, por lo que dentro del cuerpo del ciclo vamos a ir pidiendo una a una cada calificación. Entonces colocamos for i en rango 4 para que nos dé 4 vueltas. Inicializamos una variable suma en 0, que es la que nos va a llevar el acumulativo de calificaciones, y dentro de nuestro ciclo colocamos estas 2 líneas. La primera línea en la que vamos a pedir una calificación. Aquí colocamos nuestro input, introduce la calificación, lo convertimos a entero y lo guardamos en la variable calif. La variable suma va a ser un acumulador que nos va a ir llevando la suma de cada una de las 4 calificaciones. Esto lo hacemos 4 veces para controlar o tener las 4 calificaciones, y al salir del ciclo vamos a llevar en la variable suma el acumulativo, lo dividimos entre 4 y eso pues lo vamos a guardar en la variable promedio. Mandamos a pantalla el promedio de calificaciones es y el resultado de nuestro promedio. Corremos. Lo primero que nos pide aquí en la terminal pues es introduce la calificación 1, colocamos un 10. Calificación 2, vamos a ponerle un 2. Calificación 3, un 10. Y calificación 4, un 2. Tenemos la suma de las 4, serían 24. Entre 4, el promedio debe ser un 6. Damos enter y efectivamente aquí nos da el resultado. El promedio de calificaciones es 6. Una de las características de Python es recorrer cadenas, crear ciclos con elementos de una cadena de texto. No solamente podemos generar un bucle con variables de tipo entero, sino también con elementos de un texto. Para hacerlo, vamos a colocar en lugar del rango la variable que contenga el texto. Y aquí el detalle es que la variable de control i no va a ir avanzando según los elementos del rango, sino va a ir avanzando en función de cada elemento de la cadena y va a ir tomando el valor correspondiente a la cadena. Esto es, si colocamos en la variable completo la palabra rosa, el ciclo for va a hacer 4 vueltas, una por cada una de las letras, y la variable i va a ir tomando los valores de acuerdo a las letras en su posición. La primera vuelta sería para R, la segunda para O, la tercera para S y la cuarta para A. Esto nos va a permitir generar este ejemplo en el cual vamos a escribir un nombre completo
nombre con apellidos, pero vamos a extraer únicamente el nombre sin los apellidos. Esto es, vamos a generar un ciclo para la palabra rosa que serían de 4 vueltas por 4 elementos. La variable nombre va a ser igual a nombre más i, teniendo en cuenta que i va a llevar el elemento de la cadena de texto. Si i es igual a un espacio en blanco, rompemos el for, salimos y mandamos lo que lleve la variable nombre, que en este caso sería el primer nombre sin los apellidos, dado que si observamos, nombre lleva una cadena vacía al inicio y al irle aumentando o concatenando con la variable i, vamos letra a letra sumando y formando el nombre. Vamos a ver cómo nos funciona. Lo corremos y colocamos Jaime Pérez Rodríguez. Y aquí nos dice tu primer nombre es Jaime. Extrae solamente el nombre porque al encontrar este espacio, que es esta línea de aquí, nos rompe el for y nos saca el nombre que llevaba. Vamos a crear un programa que nos indique el servidor de una dirección de correo. Para hacerlo necesitamos identificar el carácter de arroba. Por ejemplo, en cristinajimenez@gmail.com. ¿Por qué necesitamos identificar la posición de la arroba? Porque de la arroba hacia la derecha tenemos el servidor de correo. Entonces tenemos que identificar en qué posición está esa arroba. Y vamos a hacer para eso un ciclo que nos recorra una cadena de texto con la dirección de correo. Por lo tanto, aquí en la variable email vamos a guardar la dirección de correo que le pidamos a un usuario. Coloco una variable servidor con una cadena vacía y una variable de control en 0. Iniciamos un ciclo for que nos recorra la cadena de texto email. En este caso nos recorrería cristinajimenez@gmail.com. Y estamos checando aquí si la variable i es igual a la arroba. La primera vez, pues no, será una C, la segunda una R, la tercera vuelta una I, la cuarta una S y así hasta que llegue a la arroba. Si la variable i es igual a una arroba, control lo cambiamos a 1, control lo habíamos inicializado en 0, bueno, cuando es una arroba lo cambiamos a 1 y si control es igual a 1, comenzamos a concatenar servidor es igual a servidor más i, revisando que servidor lo habíamos inicializado con un espacio vacío. Si revisamos, mientras no pasemos el carácter de la arroba, el for no va a estar haciendo nada hasta que identifica una arroba. A partir de allí ya nos empieza a concatenar de la arroba en adelante, porque la variable control nos va a permitir entrar a esta parte del if y comenzar a concatenar los caracteres que vaya teniendo la variable i uno a uno en la variable servidor, de tal manera que al terminar nuestro ciclo vamos a terminar en la letra M y la variable servidor únicamente va a llevar de la arroba en adelante, que sería @gmail.com. Vamos a correrlo. Nos pide entonces que escribamos una dirección de correo electrónico. Vamos a escribir cristinajimenez@gmail.com. Pulsamos enter y lo que nos devuelve es el servidor. El servidor de tu cuenta es @gmail.com. De esta manera podemos trabajar con el ciclo for dando un número determinado de iteraciones mediante rango o recorriendo los elementos de una cadena. Podemos usar cualquier elemento iterable como las listas, pero ese será tema de otro video. Es todo por el día de hoy. Espero que la información presentada te sea útil para tus proyectos. Que tengas un gran día. Continuamos en el próximo video.